Bien, jóvenes, a ver, el tema del día de hoy son los regímenes totalitarios, o como está en tu temario, el fascismo y nazismo, que son considerados dos regímenes, dos gobiernos o dos movimientos totalitarios que se desarrollaron en Europa. Pero para pasar a comentarte esto, pues recuerda que los temas que se trabajan en el área de sociales, en este caso en historia, son temas que tienen o guardan hilación, ¿no? Son temas que tienen una continuación, por lo que en temas anteriores habíamos visto la Primera Guerra Mundial, ¿no? El desarrollo de la Primera Guerra Mundial, los bandos enfrentados, ¿no? Y vimos en qué terminó esta guerra, ¿no? Para aquel entonces, pues, Europa y el mundo estaba en una situación totalmente crítica. Ok, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Ok, está bien, gracias, no se preocupe. Bien, Europa está atravesando por una dura situación, ya que después de la Primera Guerra Mundial, sea quien sea el bando ganador, recuerda que han habido gastos que solamente han sido destinados a la guerra, ¿no? Gastos bélicos. Se descuidó otros aspectos de la economía de los diversos países. Hay ruinas, ciudades destrozadas, obras públicas, carreteras, caminos, ciudades destrozadas, etcétera, ¿no? Y ni qué hablar a nivel social, pues las pérdidas humanas. Entonces, en aquel entonces, después de la Primera Guerra Mundial, hay un periodo de crisis política, económica y social. Y recuerda que la última clase yo te comenté, cuando vimos el fin de la Primera Guerra Mundial, que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial sirvieron como causas para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Solamente por poner un ejemplo nada más. El caso de Alemania. ¿Recuerdan ustedes Alemania totalmente castigada, Alemania totalmente humillada, Alemania totalmente obligada a pagar los costos de la guerra, ¿no? Eso crea un revanchismo, un sentimiento de revanchismo en Alemania. Y eso va a obligar o va a llevar justamente esta consecuencia de la Primera Guerra Mundial a que eso sea utilizado como una causa para el estallido de una Segunda Guerra Mundial. Y bien, así como Alemania, los diferentes países pues están pasando también crisis, ¿no? No solamente Alemania, así los países también que han salido beneficiados en esta guerra. Eh, por ejemplo, tienes Gran Bretaña, que participó en la Primera Guerra Mundial, que fue uno que perteneció al bando ganador, pero también en su territorio también están pasando pues algunos acontecimientos, ¿no? Crisis políticas sobre todo, por ejemplo, eh, el deseo de independencia de Irlanda, ¿no? Con el cual pues bueno, de independencia de Irlanda principalmente, ¿no? Estados Unidos, recuerdo que Estados Unidos, después que terminó la Primera Guerra Mundial, se desentendió de los asuntos de Europa, ¿no? Quiso mantenerse neutral Estados Unidos, quiso aislarse de Europa. Europa, Europa para los europeos, América para los americanos, ¿no? Se desconoció, incluso Estados Unidos, recuerda usted que no formó parte de la Sociedad de Naciones. Eh, la Sociedad de Naciones, a razón de eso, pues empezó a mostrar debilidad. Por eso es que, por ejemplo, en territorio asiático, Japón empieza a consolidarse como potencia a través de las conquistas territoriales, ¿no? Y en Rusia, pues vamos a ver el triunfo de la revolución comunista allá en Rusia, ¿no? Que va a consolidar este tipo de gobierno allá por la década de los 20, por la década de los 30, hasta mucho tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. De igual manera, Italia que recuerdan que Italia se cambió de bando en plena guerra mundial, en plena Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, fue un país que salió vencedor en la Primera Guerra Mundial. Pero sin embargo, Italia no fue tan bien recompensada como esperaba, ¿no? No alcanzó las grandes compensaciones que esperaba, no alcanzó los territorios que anhelaba. Y pues Italia había hecho un gran desgaste en la guerra. Y por lo tanto, eh, tenía deudas económicas, ¿no? Deudas económicas. Y
ya que toda la industria en Italia estaba destinada al material bélico, pues, bueno, había baja producción industrial en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente usted entiende que eso se traduce en que no hay empleos, ¿no? Si no hay empleos, los obreros trabajadores salen a protestar a las calles. Hay protestas, hay paros, hay huelgas, hay movilizaciones. Consecuencia, el país está entrando en una crisis. Entonces, muchos países no han sido tan beneficiados después de la Primera Guerra Mundial. Dame un segundo, por favor. Y ¿quién más está por acá? Muy bien, entonces, eso es lo que está pasando allá, pues, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En Estados Unidos, recuerda que se mostraron ellos totalmente aislados de Europa. Y en Estados Unidos, pues, muy por el contrario, se vivió una época, digamos, de bonanza. Allá se dio los felices 20, los felices años 20, ¿no? Allá la gente empezó a vivir el sueño americano. La población empezó a enriquecerse. Vivió una época de bonanza, la década de los 20, ¿no? Los buenos años 20. Decían que si no te volvías rico era porque eras analfabeto, porque eras tonto. Cualquier persona podía acceder a créditos en los bancos, podías invertir en la bolsa de valores, había una gran rentabilidad, ¿no? Otra situación. Personas de baja condición o de condición humilde podían acceder fácilmente a préstamos en los bancos. El día de hoy no pasa eso. Bueno, esa situación se vivió en Estados Unidos y bueno, eso al final se tradució en la crisis capitalista más grande de toda la historia, el crash del 29, la caída de bolsa de valores. Eso todavía terminaría por hundir aún más a los otros países que dependen del capitalismo. Caso Alemania, ¿no? Otros países más. Y bueno, todas esas condiciones van a ser factores o alicientes para el surgimiento justamente de estos regímenes totalitarios. Y que el día de hoy vamos a ver el caso justamente de Italia y el caso de Alemania, ¿no? En ambos países vamos a ver un totalitarismo. El Estado tiene o maneja la totalidad de las actividades. Como causas podemos ver un poco de lo que he comentado, ¿no? Italia, por ejemplo, el caso de Italia, todo lo que pasó en Italia, el gran descontento de la sociedad, Italia quedó muy desconforme por lo que pasó o por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, no ha sido tan beneficiada como esperaba. Italia, después de la guerra, empezó a pasar crisis económicas. Te conté que había huelgas, paros, movilizaciones en Italia debido a su baja producción industrial. Eso se agravó aún más por el crash del 29 que lo acabo de mencionar. Y bueno, eh, para aquel entonces, pues las ideas de izquierda se habían todavía o se estaban difundiendo más y más y más en Italia, ¿no? Y es así que pues muchas sociedades, en este caso ahí en Italia, gente, personas, burgueses de Italia, eh, se sienten simpatizados con estas ideologías, ¿no? Y bueno, justamente en este contexto de crisis que se va a traducir más adelante en resentimiento social, van a empezar a aparecer grupos paramilitares, ¿no? Grupos paramilitares, enfrentamientos entre las fuerzas del orden o contra las fuerzas del orden, sindicatos, ¿no? Agrupaciones de trabajadores que exigen sus derechos, que exigen un mejor trato, que exigen un trabajo justo, ¿no? Agrupaciones estudiantiles culturales donde se van a difundir nuevos ideales, ¿no? La difusión de las ideas socialistas, por ejemplo. Entonces, eh,
todas estas condiciones son necesarias o fueron necesarias para justamente el estallido de estos movimientos totalitarios, ¿no? En un gobierno totalitario, en un gobierno totalitario se dice que es totalitario porque el Estado controla todo, la totalidad de la economía, de la política, de lo social, lo ideológico, ¿no? Controla la totalidad de los poderes. Por eso lo llamamos totalitarismos o movimientos totalitarios, ¿no? Ya que el Estado controla todo. ¿Cómo lo hace? A través de una persona, de un líder, pero ese líder es muy, bueno, en sus inicios es querido. Ese líder puede ser un dictador, un caudillo, ¿no? Es muy carismático, se ha ganado la simpatía del pueblo, pero aún así, obviamente que acá no hay derechos, ¿no? Los derechos son totalmente recortados. Los partidos políticos prohibidos, ¿no? Por ejemplo, en propias palabras, para representar gráficamente o para presentar explícitamente lo que son los totalitarismos, en Italia, el líder totalitario de Italia, Benito Mussolini, diría él, ¿no? Pues todo en el Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado. Es decir, que el Estado controle toda la vida de la población, política, económica, social, ideológica, cultural, etc. Producto de ello, pues, acá hay en un movimiento totalitario, en un régimen totalitario, el caudillo, el líder es, digamos, una figura aceptada, ¿no? Hay un culto al líder. Se cree que este líder es capaz de llevar los destinos de la patria, los destinos del Estado, y que puede sacar, pues, justamente a su país de la crisis en la que se encuentra. Estamos ya hablando del caso, por ejemplo, de Italia. En este caso, tienes ahí en Italia a Benito Mussolini, ¿no? Él es el caudillo a quien se le conoce como el Duce, ¿no? Que significa simplemente caudillo. En un movimiento totalitario, pues, el nacionalismo salta a la vista, el nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Italia, la aparición del movimiento fascista en Italia, ellos evocan su historia, evocan su sentimiento histórico, ya que usted sabe muy bien que ahí en esta zona, en este territorio, se encontraba la base y capital del antiguo imperio romano, y todo el legado que ha dejado Roma a través de la historia, y que el día de hoy todavía seguimos imitando y conservando mucho de lo que nos ha dejado, ¿no? Ya sea en campo de arquitectura, escultura, pintura, en el campo de la política, en el campo del derecho, etcétera, ¿no? Toda su historia, tradición, todo ello, ¿no? Y una característica de este movimiento, tanto del movimiento fascista en Italia, así como del movimiento nazista en Alemania, es que también son anticomunistas, ¿no? Anticomunistas, ¿no? Tienen un odio, un rechazo furibundo contra las ideas comunistas, ¿no? Contra los comunistas, bueno, son anticomunistas y antiliberales, ¿no? También rechazan la democracia, rechazan los sistemas liberales, ya que pues ellos son los que los han dejado así. Caso Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, estas son las características que van a definir a estos gobiernos, ¿no? Y ahí tienes la figura, por ejemplo, del caudillo que te comentaba, en este caso con Adolfo Hitler. El otro caudillo, bueno, Hitler, el Führer, ¿no? El jefe. Aquí tienes al Duce, el caudillo Benito Mussolini para el caso de Italia, ¿no? Y alrededor de esto, de ellos hubieron pues representaciones, figuras, pinturas, imágenes, ¿no? Literatura sobre ellos, etcétera, etcétera. Bueno, este es el caso del comunismo en la Unión Soviética, con Joseph Stalin, ¿no? Estos son los movimientos totalitarios.
Pero el día de hoy solamente hablamos de fascismo y nazismo. Ya te hablas un poquito del periodo después de la Primera Guerra Mundial. Vamos al caso de Italia, exactamente, ¿no? Con Benito Mussolini a la cabeza. El caso de Italia. Como bien sabe usted, Italia ya ha pasado por, está atravesando por un periodo de crisis, ¿no? Italia está pasando por un periodo de crisis. Y la cuestión es ver cómo estos llegaron al poder. Por ejemplo, 1919. Allá en Italia, con Benito Mussolini, se crean los llamados fascios de combate, ¿no? Y se convocan allá elecciones. Justamente en el año 1919, con su organización, Benito Mussolini participa en estas elecciones y fracasa. 2 años más tarde, en 1921, pues, solamente un pequeño porcentaje de sus partidarios son elegidos para ocupar la Cámara de Diputados, ¿no? Solamente 35 de ellos fueron elegidos. Para el año de 1900, justamente en ese mismo año, 1921, Benito Mussolini toma un carácter más serio, más radical para su partido. Y es así que va a fundar su partido, ¿no? El Partido Nacional Fascista, para fines de 1921, ¿no? Donde logró unir a los diferentes fascios o agrupaciones de combate en una sola organización, ¿no? Su partido fascista, ¿no? Y es así que formalmente aparece el fascismo. Un segundo, por favor. Ok, ¿no? Estamos entonces para 1921. Y bueno, Benito empieza ya a tener poco a poco mayor cabida en el gobierno, ya que hay varios partidarios que son de su agrupación que forman parte de la cúpula de gobierno, ¿no? Parte de la Cámara de Diputados. Y Mussolini se siente con el deseo de poder ocupar altos cargos públicos. Y es así que exige tener el poder total, ¿no? Exige tener la totalidad del poder. Y justamente en el año de 1922, bueno, junto con su tropa, ¿no? Con su organización, lanza una marcha sobre Roma. Lanza una marcha sobre Roma, con sus llamados camisas negras. Lanza una marcha como protesta y exigencia para tener la totalidad del gobierno, para respaldar su exigencia. Y en el camino, pues, no solamente busca una marcha para poder protestar, sino también con esa misma marcha él busca tener el apoyo del pueblo, el apoyo de otras personas, el apoyo de los distintos sectores sociales, ¿no? Y lo logra, ¿no? Eso se le conoce como la Marcha sobre Roma. Benito, apoyado de 50.000 hombres aproximadamente, ingresa a la capital, a Roma, para fines de octubre, y obligó al rey Víctor Manuel III, a entregar el mando, a entregar el gobierno, ¿no? Y Víctor Manuel III le entrega el gobierno a Benito Mussolini. Y ahí Benito Mussolini es nombrado primer ministro. Y con eso, muchachos, vamos a tener el inicio de un gobierno o régimen fascista en Italia. Con eso prácticamente el parlamento es disuelto, la monarquía abolida, y ahora tenemos un nuevo gobierno en Italia. Para 1924, eso pasó en 1922, 1924, ya pues con los poderes prácticamente totales ocupados por Benito Mussolini,
pues el Parlamento pasó a tener participación y mayoría absoluta por los partidarios de Benito Mussolini, por los fascistas. Prácticamente el Partido Nacional Fascista tenía la totalidad del Parlamento, ¿no? A pesar que se hayan convocado elecciones, pero ¿no? En esas elecciones prácticamente arrasaron con todo, ¿no? Y bueno, con esto prácticamente Mussolini como primer ministro y Mussolini, su partido, ocupando lo que es el Parlamento, ahora sí es cuando Mussolini aplica una dictadura, establece una dictadura total. Eliminó todo aquel intento democrático, convocar a elecciones, empieza a recortar libertades, ¿no? Empieza a dictar leyes que favorecen a Benito Mussolini, ¿no? Por ejemplo, no permite Benito Mussolini que haya oposición en su gobierno. Entonces dicta leyes fascistas, ¿no? Leyes que reprimen a los opositores, ¿no? Dicta leyes que elimina las libertades individuales, ¿no? Dicta leyes que suprimen o que no permiten que los periódicos, que suprime la libertad de prensa, con ello los periódicos están obligados a no criticar al gobierno, ya que la libertad de prensa es disuelta. También a través de las leyes fascistas, pues declara ilegal a los otros partidos políticos, ¿no? Obvio que salvo el suyo. Con ello, ningún otro partido político puede acceder al gobierno, ¿no? Porque no están reconocidos por la ley. Y es así, muchachos, que Benito Mussolini está creando las condiciones necesarias pues, para ejercer una clara dictadura, ¿no? Y pues empieza su gobierno de esa manera, o continúa su gobierno de esa manera, mejor dicho, ¿no? Empieza a formar, empieza a organizar, digamos, un gobierno que le calza mejor, ¿no? Eso solamente digamos que es a nivel político, porque a nivel económico, recuerda que todo está controlado por el Estado. Recuerda que es un régimen totalitario. El Estado es quien controla todo el aparato económico, todo el aparato productivo, todo el aparato industrial, ¿no? Bueno, pero era necesario también desarrollar planes económicos para ayudar a Italia a surgir y a abandonar esa crisis que estaba arrastrando, ¿no? Y para ello buscó aumentar la producción, ¿no? De la producción agrícola. Para ello redujo las importaciones, comprarle a otros países, que haya el autoabastecimiento, quiere decir que solamente dependan de sus propios recursos, ¿no? Si bien es cierto, esto no le va a funcionar del todo bien, pero podemos decir que eso es una autarquía. Autarquía quiere decir gobierno o un plan en el cual un país solamente depende de lo que tiene, no depende de otros, no compra otros, solamente con lo que tiene se sostiene. Otra de sus, en el campo económico de sus obras, aportes que quiso hacer es revalorizar la moneda, ¿no? La lira italiana en este caso. Revalorizar la moneda a nivel interno en el mercado y en el mercado exterior. También otras cositas que quiso hacer fue expandir la población de Italia, ¿no? Algo que tal vez le suena, algo no lo sé cómo le suena, pero bueno, a eso se le conoce como la batalla de los nacimientos, ¿no? Provocar, promulgar más nacimientos, más población, o hacer acrecentar por todos los medios de la población en Italia.
con la finalidad simplemente que esos nuevos nacimientos, esas nuevas personas que van a nacer, pasen a formar parte del ejército, de la fuerza que necesita Italia, ¿no? Que el ejército necesita para poder expandirse hacia otros países. Bueno, y es así, pues, que Italia iniciaría también su política de expansión, ¿no? Atacando o expandiéndose hacia otras zonas, como la isla griega de Corfú, ocupó parte de Yugoslavia, ¿no? Ocupa las zonas que actualmente se conoce como Etiopía, y firma con la Iglesia Católica, firma el Concordato o el Tratado de Letrán, con el cual el Vaticano se reconoce como un estado soberano, y cuyo gobernante del Vaticano sería el Papa. Prácticamente se le da soberanía al Vaticano. Y para fines de la década de los 30, prácticamente, Italia se une al Pacto de Acero, o al Pacto Anticominter, que así se le conoce a la alianza que formó Italia, Alemania y Japón. El caso de Hitler o del movimiento nazista también surge paralelo o con lo sucedido en Italia. ¿Qué pasaba en Italia? Perdón, en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, recuerde que cambió su forma de gobierno. Se había fundado la República de Weimar. Alemania era una democracia, y en esta democracia habían agrupaciones políticas, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y por lo tanto había había crisis política en Alemania, ¿no? Constantes críticas al gobierno. Económicamente estaba mal Alemania. Bueno, prácticamente Alemania era un desastre, no tenía, económicamente le iba mal, políticamente desorganizada, militarmente, recuerda que su ejército había sido humillado. No, un castigo que se le impuso a Alemania era que su ejército no podía ser o estar conformado por más de 100.000 hombres. Un duro castigo. Y eso terminó de ahondarse aún más, bueno, allá en el año 1929, con el crack del 29, ya que Alemania dependía principalmente de los préstamos que le hacía países capitalistas como Estados Unidos. Como hubo una crisis, no había préstamos. Y Alemania terminaría por hundirse aún más. Eso va a provocar que la República Alemana se venga abajo. No es así que siempre cuando un país está en crisis buscamos una figura o un grupo salvador. Y esa tarea cayó en manos de el partido nazi, ¿no? Cuando allá entre los años 1919 a 1920, Adolfo Hitler forma parte del Partido Obrero Alemán. En 1920 se refunda ese partido, se reformula ese partido, ¿no? Convirtiéndose en Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o simplemente para nosotros como el partido nazi, ¿no? Que tiene como símbolo ahí a la esvástica, que ustedes conocen. Para 1923, muchachos, Hitler trató de dar un golpe de Estado, pero este golpe de Estado fue fallido, ¿no? Y en el cual, pues, el golpe de Estado fue fallido y Hitler pasó tiempo en cárcel. Lo condenaron a 5 años, pero no terminó su tiempo, pero su golpe de Estado falló y fue llevado a cárcel. Y desde ahí, en la cárcel, escribió uno de sus libros más conocidos, Mein Kampf, Mi lucha. Digamos que esta es la obra cumbre de Hitler, y ahí expone todos sus ideales, ese odio que tiene contra la raza judía. Pone muchas excusas, por ejemplo, una histórica, que los judíos han sido responsables por la muerte y crucifixión de Jesús. Hitler, un hombre totalmente religioso. Bueno, aunque parte de su biografía sabemos que él también tiene raíces judías. Fue atormentado y violado en su niñez por su propio abuelo.
Él también propone una tesis, la tesis del espacio vital, en la cual propio Hitler reconoce y dice que los territorios que tienen cada país no han sido regalados, no han sido dados ni están establecidos por mandato divino. Dios no ha dado ni no ha concedido nada a nadie, sino cada país, cada estado, cada gobierno se lo ha ganado por sí mismo. Por lo tanto, como no hay un mandato divino, entonces cada país puede hacerse más fuerte expandiéndose o puede verse débil sometiéndose ante otros. En base a esa tesis es que inicia su política expansionista. Entonces, ahí vemos en este libro, bueno, solamente dos detallitos, dos puntos de este libro, pero que explica pues todo lo que haría Hitler después, ¿no? Su odio a los judíos y por qué inicia la conquista sobre otros territorios, ¿no? Bueno, ya con Hitler fuera de la cárcel, para el año de 1932, se convocan elecciones y los nazis pierden las elecciones. O sea, Hitler no llega a la mayoría, no es declarado presidente, nada de eso, pero muchos de sus partidarios llegaron a ocupar casi la mitad del parlamento, ¿no? De los 650 asientos o escaños que había, casi la mitad lograron ocupar cargos en el parlamento, ¿no? Tenía prácticamente la mayoría parlamentaria, casi la mayoría parlamentaria. Pero el gobierno, el ejecutivo no estaba en manos de Hitler, ¿no? Pero el legislativo sí. En el ejecutivo se encontraba el presidente Paul von Hindenburg. Bueno, él ya era con avanzada edad. Y por presión de los nazis es que Hindenburg decide nombrar a Hitler como canciller de Alemania. Como canciller de Alemania, por presión prácticamente. Y así es que Hitler llega prácticamente a asumir escaños superiores. Y claro está que muchos sectores utilizaron la figura de Hitler, bueno, pensando que podía utilizarse, ¿no? Y aprovechando que también pues la mayoría parlamentaria está en manos del bando o del partido nazi, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Entonces, por esa razón que Hindenburg coloca a Hitler como ministro, con el apoyo, ¿no?, de los diversos sectores, ¿no?, los militares, la aristocracia, la nobleza, los industriales, etc. ¿No? Pensaron utilizar para sus propios intereses. Posteriormente a eso, muchachos, ya con Hitler en el poder, se va a producir el incendio del Reichstag. Reichstag es el parlamento, ¿no?, el parlamento alemán. Contándote solamente algunos sucesos de aquella época. El incendio del Reichstag, ¿no?, el parlamento alemán. Se produjo este incendio y automáticamente los nazis culparon de esto a los comunistas, ¿no? A los comunistas. Los comunistas fueron responsabilizados por este hecho. Se les echó la culpa de esto. No es que ellos tuvieran la culpa, ¿no? No se sabe, ¿no? Más al contrario, se dice que fueron los propios miembros del partido nazi, pero que simplemente aprovecharon eso y le echaron la culpa a los comunistas. La cosa es que le echaron la culpa a los comunistas y como consecuencia de ello, se inició una dura y feroz persecución contra los comunistas, ¿no? De esa manera, el comunismo y los partidos comunistas serían exiliados, declarados ilegales y perseguidos también. Y así es que se empezaría a eliminar todas las libertades individuales, ¿no? Preguntarás, profesor, pero si hay un presidente, ese presidente es Paul von Hindenburg.
Hitler solamente es primer ministro, sí, pero Hitler es ministro y el parlamento está en manos de los nazis. Y hay una fuerte presión sobre el presidente. Y considerando la avanzada edad de Hindenburg, quien ya estaba hombre octogenario, estaba unos 80 años encima, pues era muy fácil presionar al presidente, ¿no? Tanto es así que más tarde obtiene la totalidad de los poderes. Al obtener la totalidad de los poderes, hace algo parecido a lo que hizo Benito Mussolini. Declara ilegal a todos los partidos políticos, a todos, solamente el suyo no, ¿no? Incluso si uno quiere formar un nuevo partido político, también eso se considera como delito. Entonces, pues, estos movimientos o regímenes totalitarios son muy drásticos, ¿no? Con sus medidas, con sus leyes, con su autoritarismo, ¿no? Incluso Hitler daba y aprobaba leyes sin el consentimiento del Parlamento. Y así, y así es que se empezaría desde esta época ya, 1933, a enviar a aquellos que se oponen a Hitler, a aquellos que se oponen a los nazis, a los campos de concentración, ¿no? Y ahí tenemos pues para esta época, ¿no? Los primeros campos de concentración que van a empezar a abrirse, ¿no? Vamos a ver que en este mismo año se va a fundar la policía secreta alemana, ¿no? La Gestapo, quienes son los encargados de investigar y combatir todo aquel que amenace, todo aquello que amenace al Estado alemán, ¿no? Empieza, funda la Gestapo, empieza a fundar cuerpos de élite de combate como la Waffen-SS, ¿no? La sección de asalto, formaba parte de las milicias del partido nazi, y con esto prácticamente Hitler está desoyendo y no respetando los castigos que se le ha impuesto tras la Primera Guerra Mundial. 1934, va a darse un episodio conocido como la Noche de los Cuchillos Largos, ¿no? Con el cual, bueno, esto ya para junio de 1934. ¿No? Con esto se va a dar el asesinato de los principales líderes, ¿no? Los principales líderes políticos de los diferentes partidos. Incluso para ese mismo periodo se va a dar la muerte del presidente Hindenburg. Y con eso prácticamente, bueno, esa situación fue aprovechada por Hitler para tomar la totalidad del poder. Y en ese mismo año, Hitler proclama el Tercer Reich, ¿no? El Tercer Imperio. Reich es imperio. Tercer Imperio alemán, que supuestamente a ojos de Hitler debía durar 1000 años. Pero sabemos que no pasó eso. Bueno, y con esto prácticamente, pues, Hitler empezaría, pues, o bueno, continuaría simplemente con su política, con sus leyes cada vez más drásticas. Tienes, por ejemplo, las leyes de Nuremberg, ¿no? Pues, leyes totalmente del tipo racista, con el cual empezaría a perseguir y acrecentar su odio contra los judíos, ¿no? Al judío no se le permitía obtener la ciudadanía alemana, con lo cual sus derechos como ciudadanos quedarían reducidos, ¿no? Derechos políticos, económicos, civiles en todos los campos. También como continuación contra los judíos tenemos un episodio conocido ya para 1938 como la Noche de los Cristales Rotos, ¿no? En el cual empezó a sabotear, atentar, quemar, destrozar todo tipo de negocio judío, ¿no?
todo negocio judío fue arrasado, ¿no? La noche de los cristales rotos, dentro de Alemania. Entonces, digamos, esta es a nivel político, a nivel social, parte de las políticas aplicadas y leyes aplicadas por Hitler en su gobierno, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar en el campo económico. Recuerda que Italia, Alemania formaron parte de los bandos más poderosos y llegaron a la guerra como potencias, principalmente Alemania. Y Hitler buscaba devolverle a Alemania su grandeza, buscaba devolverle a Alemania su poderío económico. Lo primero que hizo Hitler es rechazar el Tratado de Versalles, ¿no? Los pagos, los castigos, todo lo que se le había impuesto, Hitler lo rechazó. No pago, tengo deudas, no pago, no pagó. Pues. Su ejército reducido. Empezó a hacer crecer su ejército bueno, a gran nivel. Empezó a acrecentar su ejército. Empezó a depender solamente de los recursos que tiene Alemania, ¿no? A eso se le conoce como la autarquía, el plan que aplicó Hitler para poder sacar Alemania de la crisis en la que se encontraba. Lo hizo, claro, en sus gobiernos, la Alemania destrozada prácticamente empezó a disminuir el empleo, empezó a disminuir la inflación, ¿no? Y con eso empezó a desarrollar una política de industrialización, ¿no? Principalmente centrándose en la industria pesada, en la industria química, bueno, y en la guerra. Y con eso también empezó a construir y hacer grandes obras públicas. Y con eso pues hay dinero, hay trabajo, generación de trabajo. Y bueno, estas condiciones pues le devolvieron a Alemania esa condición de potencia prácticamente. Y así es que Alemania pues abandonó la Sociedad de Naciones, desconoció los tratados de Versalles, integró o formó parte del pacto anti-Comintern o lo que se conoce como el eje Berlín-Roma, ¿no? Que más tarde se uniría a eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? Una alianza con Italia y con Japón, ¿no? E iniciaría su política de expansión sobre Austria, Prusia, sobre Checoslovaquia más adelante. Incluso interviene en la guerra, que en aquel entonces España estaba atravesando una guerra civil. Interviene esta guerra en apoyo de las fuerzas del general Francisco Franco. Y bien, muchachos, las condiciones prácticamente están para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá tenemos solamente imágenes de lo que representaba o representan estas dictaduras, estos movimientos totalitarios, ¿no? Donde prácticamente te ciegan y te tapan la boca. Vamos a ver. Bien, muchachos, este es el tema de entonces. A ver, vamos a ver la actividad de aplicación. Preguntas sencillas, ¿eh? Acá sí, más bien no hay nada difícil en esta ocasión. Máximo líder del fascismo italiano. Cuaderno. Benito Mussolini, claro. Benito Mussolini. Muy bien. Un ratito, por favor, estoy anotando siempre las. Sí, Benito Mussolini. Número 2. Característica fundamental del fascismo consiste en que el Estado controla todo prácticamente. Nos referimos al totalitarismo. Claro, totalitarismo. Totalitarismo. 2C. 2C. 3. Los movimientos políticos de corte fascista en Europa aparecen inmediatamente después de
De la Primera Guerra Mundial. Claro, de la Primera Guerra Mundial. Esto está fácil. Tratado en el cual Italia reconoce la formación del Estado Libre del Vaticano. La A. Claro, muy bien, Diego. La A, no es el Concordato de Pisa. No es. La C. Roma tampoco. La D. La D. Letrán, claro, es el Concordato de Letrán. Así es. O Tratado de Letrán, ¿no? Mediante el cual el Vaticano es un Estado libre y soberano. Y donde gobierna el Papa hasta el día de hoy, ¿verdad? 5. El fascismo se caracterizó por combatir fundamentalmente A la democracia liberal y al comunismo. claro, excelente, a la democracia liberal y al comunismo. Son movimientos anticomunistas, perdón. 5C, 5C. 6 dice, nombre oficial del partido nazi. Pregunta sencilla. Partido Obrero Alemán. Partido Obrero Alemán. No, después Hitler lo refundaría con otro nombre. Partido Comunista Alemán. No, ¿cómo va a ser comunista? No es comunista. Es Partido Obrero Alemán Nacional Socialista o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Claro, ese es su nombre. En 1920 fue refundado con ese nombre. 7. En febrero del 33 se produce el incendio del Reichstag, siendo acusados de provocar dicho incendio los comunistas. Este incendio sirvió de pretexto para... La D. Dice, desatar una feroz persecución en contra de los partidos de izquierda y recortar liberales. Claro, eso sí pasó. 7. 8. Uno de los componentes ideológicos del nazismo alemán fue su odio y rechazo al pueblo judío. Esto lo podemos definir como... Ok, muy bien, Diego. Ese odio a los judíos, ¿cómo se le conoce al odio que hay sobre los judíos? Ejira, Lebensraum, Yom Kippur, esas son fiestas tradicionales judías o celebraciones judías. La A puede ser. No, Égira no. Égira es la huida que hizo, ese es un movimiento del Islam, la huida de Mahoma, de la ciudad de la Meca, Medina. Con ese movimiento inicia la vida para los musulmanes. Entonces la E. Esvástica es la cruz que utilizan los nazis en su herramienta, en su uniforme. La D, antisemitismo. Ahí decía H, es antisemitismo. Sí, 8D, antisemitismo. 9. Hitler, a partir del 33, con el fin de lograr todos sus objetivos, rechaza el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles. Eso sí es fácil para ustedes. Tratado de Versalles. Un ratito, una participante más. Y la número 10. ¿Cómo se conoce el episodio de la historia nazi donde los integrantes de las SS asesinan a los miembros de las SA en junio de 1934? La noche de los... La noche de los cuchillos largos. Excelente, muchachos, chicos, chicas.